ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, y queremos volver a hablar de política aquí en ADN con un invitado de excepción. Fue no solo diputado durante mucho tiempo, presidente de la Cámara, fue también presidente del Partido Socialista durante varios años, ex ministro del Trabajo y Previsión Social, Osvaldo Andrade. Bienvenido a ADN, muy buenos días. Osvaldo, tanto tiempo, buen día. Buenos días, efectivamente, harto tiempo. Gusto escucharlo. Igualmente, oiga, lo primero, a la luz de todos esos cargos, de todos los lugares que ocupó en la política más contingente, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es su diagnóstico para partir de lo más general a lo particular de lo que hemos visto en los últimos días con la oposición y el trámite de la mega reforma del gobierno? Confusión, ¿eh? Yo diría que tal vez la expresión más nítida de lo que ha pasado con la oposición respecto al proyecto, al megaproyecto, porque no ha logrado construir una posición común. O sea, ha habido atisbos de acercamiento, pero ha persistido esta idea de juntémonos, veamos qué podamos hacer en conjunto, fijamos esta fase, pero al mismo tiempo, en paralelo, se desarrollan conversaciones bilaterales que enredan el propósito común. Y por eso digo que confusión es tal vez la expresión más nítida. Sí. Pero la confusión es el síntoma hoy día, o la confusión es, como para seguir ocupando los mismos términos, la enfermedad, o la enfermedad es otra y la confusión solo el síntoma. No, yo creo que el problema de fondo es que todavía no se asimila la condición de oposición y no se ha establecido un formato, un estilo, una impronta. ¿Qué tipo de oposición vamos a hacer? Esto de ambular entre una posición dura, obstruccionista, y una posición colaboradora y colaborativa en general, estas dos polaridades, por decirlo de alguna manera, no encuentran un punto de intermedio, un punto de equilibrio, y eso ha persistido. Y ha persistido porque, claro, también en el gobierno han habido ciertas confusiones respecto de su gestión. Entonces hay un problema general del sistema, digamos, que involucra tanto al oficialismo como a la oposición. Piensa usted también todos los problemas que hay en el exterior del oficialismo y las cosas que se dicen entre ellos. Ya, pero en la actual oposición, Osvaldo Andrade, ¿quién debiera ser el encargado de disipar esta confusión, de tratar de ordenar las filas, digamos, entendiendo que por lo demás son varias oposiciones? Sí, claro, lo dije en una entrevista en un medio de prensa días atrás y el senador Huichipilla tuvo la gentileza de expresar una opinión similar. Yo creo que el rol del Partido Socialista debe ser de conducir la oposición. Yo creo que eso debiera ser, ya no solo basta con ser un articulador, el que facilita, articulador en el sentido que facilita el intercambio de opiniones, sino que tiene que haber un hilo conductor, alguien que vaya un poquito más allá y que vaya a tirar una cierta línea. Y yo creo que el PS, por tradición, por historia, esto no es un tema de vanagloria, por favor, pero por tradición, por historia, por los años que tiene, por la experiencia que ha construido, por la relevancia que tiene en el Parlamento, en actores sociales, yo creo que el PS debería cumplir ese rol y creo que no lo está haciendo. Osvaldo, claro, eso mismo le iba a preguntar yo, porque efectivamente no es el único, usted el que cree que el Partido Socialista está llamado a cumplir ese rol al interior de las oposiciones, pero justo en las últimas horas hemos visto para algunos una guerra civil al interior del PS, un partido que está liderado ahora a llamar la oposición, que para muchos anula toda posibilidad de ejercer ese rol. No, porque hay una amenaza, no solo por las divisiones internas entre facciones que todos los partidos tienen, lo de Chiccardini con la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, sino porque hay una amenaza permanente como de golpear a quienes negocian, a quienes lleguen a acuerdos, por parciales que sean con el gobierno. ¿Cómo se avanza entonces en esa posibilidad? Bueno, la caracterización que hago de la oposición también la puedo hacer respecto al Partido Socialista con estas dos tentaciones, por decirlo así, con estas dos polaridades. Y claro, en el Partido Socialista esto se hace más evidente. El concepto de guerra civil lo encuentro un poco exagerado, pero no cabe ninguna duda que hemos tenido episodios desafortunados en este ámbito en el último tiempo. Yo, en condición de expresidente del partido, por supuesto, siempre estaré por respaldar la posición de la presidenta del partido, porque además es la que tiene legitimidad al respecto. Por algo cumple el rol que cumple y representa el partido en su conjunto. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo interno para disipar y mejorar esa relación con aquellos que tienen una opinión un poquitito más
confrontacional con el gobierno. Ya, pero perdón, esa opinión que algunos efectivamente tilda de confrontacional y que de alguna forma encarna la hoy senadora Daniela Chiccardini, ¿cómo lo lee usted? Porque hay quienes atribuyen a esto una persona que recién está llegando al Senado, donde el tono debiera, o estamos acostumbrados a que fuera otro, hay quienes atribuyen acá un tema hasta generacional. ¿A qué atribuye usted particularmente el último episodio entre ambas senadoras? Usted me invita a algo que no quiero hacer, y a propósito de mi experiencia de largos años, como ustedes mismos lo señalaban, y es caer en la caracterización de las conductas individuales sobre la base de ciertas características que no para las cuales no tengo talento, digamos, o tendría que empezar a especular. Lo quiero plantear más bien desde la política. Yo creo que hay una tensión evidente en el mundo de la oposición de encontrar el carácter de la oposición, ¿no? Ser oposición tiene sentido solo en la medida que uno quiere salir de esa condición, y eso implica tener por supuesto, ser duro en la confrontación. En eso no tengo mayor problema, con la pasión que esto corresponde, y ahí los caracteres tendrán un rol que cumplir, pero tiene que ser una etapa transitoria, y eso significa que uno tiene que proponer cosas para que la ciudadanía diga, bueno, lo están haciendo bien en la oposición, pero valdría la pena que volvieran al gobierno. Usted comprenderá que la invitación a hacer oposición para toda la vida es una mala invitación en la política, y por lo menos yo discrepo de esa opinión. Por eso la radicalidad de la oposición tiene un freno, y es hasta donde se transforma en una cuestión que la ciudadanía empieza a reprochar. Estamos conversando con el exdiputado, expresidente de la Cámara, expresidente del Partido Socialista, exministro del Trabajo, además, Osvaldo Andrade, a esta hora. Podemos decir un puro éxito, todos los demás a la siga. Osvaldo Andrade, en términos concretos, en relación a la mega reforma, hasta acá la oposición, más unida, menos unida, no ha conseguido influir. Y en esa lógica, si uno analiza lo que pasó ayer con el PPD y los senadores de ese partido y el acuerdo con el gobierno, uno podría decir, hasta acá son los únicos que han conseguido algo. Y uno podría decirle también a la oposición, que es muy crítica de los plazos de la invariabilidad tributaria, que lo que consiguió el PPD es mejor que lo que tiene el proyecto, ¿no? Cuando pone plazos de invariabilidad tributaria sujetos a los montos de la inversión. ¿No es posible verlo así, lo que pasó en el contexto actual del debate en los partidos? A ver, yo parto de la base que el gobierno tiene una mayoría para aprobar su proyecto tal cual está, y que en consecuencia todos los esfuerzos que se puedan hacer respecto a mejorar los resultados de este proyecto, la oposición estima, y los socialistas estimamos que es un mal proyecto. Bienvenidos sean, pero tienen que ser resultados que tengan sentido. El acuerdo del PPD es un mal acuerdo. ¿Por qué? Porque, mire, en rigor los proyectos que le interesan fundamentalmente al gobierno y al ministro del Interior de Hacienda son los proyectos mineros. De eso estamos hablando. Y no hay proyectos mineros de menos de 350 millones de dólares. O sea, por favor, los demás son todos proyectitos. Los proyectos mineros son de varios miles de millones. Ya, pero el proyecto del gobierno plantea invariabilidad tributaria 25 años con 50 millones de dólares de inversión, y el del PPD es escalonado, 10 años para tantos millones de inversión. Lo que yo he leído del acuerdo es que el acuerdo sería que los proyectos de sobre 350 millones serían 20 años de invariabilidad, y ahí hay un escalonado hacia abajo. Lo que yo le estoy diciendo es que los proyectos mineros son todos superiores a 350, o sea, la invariabilidad de los 20 años se mantiene incólume, y en consecuencia es un mal acuerdo. Yo quiero decirle lo siguiente: usted comprenderá que aprobarse esta invariabilidad, yo estoy en desacuerdo con la invariabilidad como concepto, implicaría que no podríamos haber tenido royalty minero. Por ejemplo, yo entiendo que todo el mundo entiende que el royalty minero fue una buena cosa, pero fíjese que esto lo invalida. Voy a hacer una referencia histórica, le pido una benevolencia. Esta es exactamente la opinión política que tenía Jaime Guzmán hace 50 años atrás. No importa lo que pase con la democracia, hay cosas que no deben cambiar. Eso se expresa aquí, nítidamente. Guzmán enseñaba eso. Guzmán decía, mire, la democracia puede variar, las correlaciones de fuerza, pero lo que hay que conseguir, y por eso hay que protegerse de la democracia, es que estas cosas no cambien. Lo que se está consiguiendo aquí es un resabio de aquellas opiniones de hace 50 años, para que vea que novedad no tiene nada. Ya, o sea, ¿usted cree que el gobierno con su mega reforma está tratando de imponer los criterios de Jaime Guzmán?
Yo creo que en el sentido, desde el punto de vista político no tengo ninguna duda. Además, no solo de Guzmán, porque Guzmán era un ideólogo, había otra persona que materializaba esta ideología, que se llamaba Augusto, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda que está, por eso creo que de moderno esto no tiene nada. Si estamos volviendo al viejo esquema, aquí hay una lógica. La lógica es de proteger a los más pudientes, para no usar el concepto rico que le provoca tanta urticaria a tanta gente. La lógica es de proteger a los que tienen más, porque ellos van a generar inversiones, eso va a traer empleo y eso va a mejorar la situación del país. Volvemos al paraíso. Bueno, nada de eso está demostrado, pero está la lógica y yo comprendo que hay gente que piensa así y respeto esa opinión. Yeah. Bueno, este acuerdo del PPD con el gobierno o este proyecto es una expresión de aquello y este acuerdo ratifica lo que le estoy diciendo. ¿Se equivoca el PPD? ¿Se equivoca el PPD? O sea, yo creo que el gobierno y el ministro Quiroga encontró en el Senado el símil del PDG. ¿El PPD hoy día como el símil del Partido de la Gente? Sí, pues, en el Senado eso es. Pues, me está llegando un acuerdo que es un mal acuerdo. Por favor. Allá fueron los pañales, aquí es un mal acuerdo. Y si no llegaba a acuerdo el PPD... La invariabilidad a los 20 años. ¿Perdón? ¿Y la invariabilidad a los 25, como planteaba el gobierno, era mejor? Porque hasta ahora influir en eso no se había podido, digamos. Yo le vuelvo a decir, mi opinión es que la invariabilidad conceptualmente es una mala cosa, cualquiera esta sea. Ya, pero así como iba, el proyecto está avanzando con la invariabilidad intocada, digamos. Bueno, pero para eso lo eligió la gente, pues. Sí, discúlpeme, si aquí hay un mandato ciudadano según lo que ellos expresan y en consecuencia ellos son coherentes con ese mandato. Ahora, yo creo que están equivocados porque siguen operando pensando que tienen el 60% de la segunda vuelta y las encuestas le están diciendo que solo tienen el 30%, pero ese ya es un problema del gobierno. Cada uno saca sus propias cuentas. Pero yo creo que, yo creo que hace sentido la mesa y yo creo que me parece bien que los socialistas estén en esa mesa junto con el resto de la oposición y ahí se verá hasta dónde se puede llegar. Pero lo que tenemos hasta ahora es que el proyecto se mantiene en lo medular, se mantiene en las mismas condiciones que está desde el inicio. Y finalmente la oposición tendrá que tomar una decisión si vale la pena seguir conversando o derechamente ya abandonarlo y bueno, cada uno asumirá sus responsabilidades. Y en política estas cosas son así también. Como se Osvaldo Andrade, y le pregunto también hoy día como abogado, digamos, ¿usted ve visos o aspectos de inconstitucionalidad en esta norma? O sea, ¿esto debiera ir al Tribunal Constitucional a su juicio? Yo creo... desde el punto de vista del fondo yo creo que sí, que hay elementos que permitirían una interesante y oportuna presentación al Tribunal Constitucional una vez que esté aprobado esto, porque todavía está con indicaciones, ¿verdad? Puede variar, por favor. Y desde el punto de vista político me parece completamente razonable. Sí, es un instrumento que la ley y la Constitución le otorga al Parlamento y en consecuencia se utilice, me parece que está en el ámbito de lo que corresponde. Uno puede estar en desacuerdo con las resoluciones constitucionales, pero nadie puede negar que, por ejemplo, es un derecho que se tiene. En consecuencia, el ejercicio de derecho no tiene por qué tener en reproche. Ya, ahora la oposición también ha anunciado como la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional por otras normas, lo que pasó antenoche en la Comisión de Medio Ambiente con esta indicación que termina como entregándole recursos a las empresas a las que se les revocan sus permisos ambientales, también tiene que seguir ese mismo curso, según lo que escucho, ¿no? Estoy también de acuerdo con él y ratifica lo que le decía hace un rato atrás. O sea, aquí hay que defender a los que tienen más y en consecuencia si presentan un proyecto que es rechazado por razones medioambientales, hay que devolverles la plata que invirtieron en el proyecto. O sea, esto es insólito, ¿ya? O sea, yo si yo presento un proyecto y me lo rechazan porque está mal hecho o no cumplo con las normas, aparece como muy raro que me tengan que devolver lo que gasté. Lo digo en forma un poco simple, por favor, pero para que se entienda. Eso es, o sea, aquí hay una defensa irrestricta respecto a lo que le digo, a los que pueden chorrear. Ya. Osvaldo, y desde su especialidad, que ha sido durante gran parte de su vida también el tema laboral, usted como exministro del Trabajo, ¿ve que en las normas que se están impulsando se están perdiendo derechos laborales? No tengo ninguna duda, y vuelvo al punto, la matriz de la agenda laboral que se anuncia, todavía no conocemos los proyectos y dicen que están en estudio, qué sé yo, así que estoy especulando un poco a propósito de los anuncios de prensa y lo que han dicho las autoridades. La matriz es muy simple, la matriz tiene dos componentes: uno, darle más facilidades al empleador para despedir, para pagar menos, para mejorar, operar sobre la jornada, es decir, lo que se llama técnicamente el poder de dirección del empleador. O sea, darle más facilidades al poder de dirección, y ahí se habla de flexibilidad y todas las cosas que uno escucha. Y en segundo lugar, la negación al diálogo social como fuente de acuerdo.
Usted se preocupó, por favor, no me malentienda la forma como lo expresé, pero fíjese usted que la comisión esta comisión técnica, no hay ningún dirigente sindical. En las 40 y tantas medidas que proponen, en ninguna parte se habla de sindicato. Y por favor, uno podrá estar de acuerdo, le podrá tener buena o mala a los sindicatos, podrá tener buena opinión de ellos, pero son un actor relevante en los temas laborales. Entonces, ves que se prescinde de un actor y por supuesto se releva al otro actor. Y es la matriz del gobierno. Y le reitero, yo no la reprocho porque es su forma de ver las cosas. La ultraderecha es así, de consecuencia lo comprendo. Ahora, Osvaldo Andrade, lo que responden desde el gobierno y lo que han dicho desde que asumieron es que se han tenido que hacer cargo de una situación de emergencia laboral en Chile, que hoy día tiene la cifra en 9,4%, sobre los 2 dígitos en el caso del desempleo femenino, y se cuestiona la herencia, se cuestiona lo que se recibió, más allá de que los más técnicos dan cuenta de que aquí hay una cosa bastante más estructural que tiene que ver con el empleo en Chile, pero ¿cómo se hacen cargo de un gobierno que efectivamente recibe una cifra de desempleo tal como lo plantean sus autoridades de 9,4% hoy día, a 4 meses de la llegada de José Antonio Kast a la moneda? Yo estoy de acuerdo que tenemos un problema estructural en materia de empleo. Yo coincido con esa apreciación. Y acordémonos, para ser sincero y franco, que los problemas de empleo los se vienen arrastrando hace bastante más años que el gobierno del gobierno que antecede acá, el gobierno de Boric. Ya antes teníamos dificultades de empleo y la misma focalización que tenemos hoy día, jóvenes y mujeres. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que hacerse cargo. Esto de las emergencias a mí me provoca un poquitito, porque si este es un gobierno de emergencia, hemos perdido 100 días, entonces si no se nada la emergencia, recién estamos pensando qué hacer. Qué extraño, ¿no? Pero vuelvo al punto. ¿Sí? ¿No hay una emergencia laboral en Chile más allá del contexto que le pone el gobierno de emergencia? Yo creo que tenemos un problema serio. A mí me preocupa el concepto de emergencia, porque ha servido para otras cosas. Cuando se está en emergencia se pueden transgredir derechos porque la emergencia lo exige. Y por eso me preocupa como sustrato. Vuelvo al punto. Si hay que hacer algo en materia laboral, yo estoy de acuerdo en que hacerlo. Entonces, primero conversemos los involucrados, los trabajadores y los empleadores, que creo que es un diálogo que hace falta. Y en segundo lugar, preocupemos de aquellos lugares donde está la focalización más nítida, mujeres y jóvenes. En Chile hay 600.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. La informalidad es de 2 millones de trabajadores. 1 millón de ellos tienen una relación laboral encubierta, no declarada, ficticia. Tienen un empleador. Entonces, a lo mejor la bonificación para la contratación de jóvenes y mujeres pudiera ser una buena alternativa, en vez de estar pensando que a lo mejor mejorar, facilitar el despido sea una fórmula para aquello. Ahora, ¿cómo asume o cómo responde al peso de la prueba que se pone sobre medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo en términos del aumento de los costos laborales y el impacto consiguiente que tiene en las cifras de desempleo en Chile? A mí una referencia previa, a mí me llama la atención cómo han ido cambiando los conceptos. Antes los trabajadores después se transformaron en colaboradores, ahora son costos laborales y la última rúbrica es que son cachos. De eso estamos hablando, de esa impresión, de esa noción estamos hablando. Entonces, todo el mundo entiende que lo de las 40 horas es una buena idea, que mejorar el salario mínimo es una buena idea, que el tema de mejorar las pensiones es una buena idea, pero lo que dicen es que haciéndolas todas juntas son una mala idea. Mire qué extraña lógica. Pero se da cuenta que siempre todas las buenas ideas, que son buenas ideas para los trabajadores, se transforman en malas ideas cuando dicen que afecta la contratación. ¿A usted le parece razonable que sea un fundamento, que la gente gane un poco más, que eso sea una mala cosa? O que la gente tenga la posibilidad de combinar de mejor manera la vida familiar es una mala cosa. Entonces, si el problema está, y por esa razón es que en Chile se inventó algo muy interesante, que todas estas cosas se tienen que hacer con gradualidad. Oiga, si todavía no llegamos a las 40 horas, todavía se está haciendo los aportes previsionales con cargo del empleador. Esta misma discusión la tuvimos, perdone la referencia, que es la ventaja de los años, cuando se hizo el seguro de cesantía. Cuando se hizo el seguro de cesantía en el lugar del gobierno del presidente Lagos, también se dijeron las mismas cosas, que aumentaban los costos laborales, que esto va a provocar cesantía, qué sé yo. Y hoy día todo el mundo está feliz con el seguro de cesantía, incluso le quieren sacar plata para que el seguro de cesantía se pague las salas cunas. La misma discusión se tuvo cuando se trasladó el pago del seguro de sobrevivencia e invalidez
en materia previsional a los empleadores, también con gradualidad, también los costos laborales. Y fíjese que no pasó nada de eso. Entonces se hacen afirmaciones que no necesariamente están reñidas con la realidad. Pero si aún así tenemos que hacer esa discusión, yo invito a que se haga esa discusión, pero que la hagan también con los que están involucrados. ¿Cómo es posible que no haya ningún dirigente y los trabajadores en esta conversación? Este gobierno, para el gobierno no existe, son cachos. Ya. Ahora, Osvaldo Andrade, todos estos elementos que hemos conversado esta mañana, todo esto que está tratando de impulsar el gobierno en el ámbito laboral, en el ámbito económico, ¿es caldo de cultivo, y apelo ya de su experiencia, es caldo de cultivo para una protesta similar a la que se experimentó años atrás con el estallido? O sea, ¿podría haber un estallido 2.0? Es una pregunta difícil la que usted me hace, porque tengo la impresión que en la ciudadanía y en la opinión pública el estallido, sobre todo en su expresión más delincuencial, generó un rechazo de tal magnitud y un temor de que eso pueda repetirse. Sin embargo, quiero decirle con franqueza que de no existir una voluntad y una vocación de poder ampliar la conversación de estas cosas y tratar de imponer estas situaciones, esto puede provocar un nivel de protesta cada vez mayor. Usted comprenderá que una cosa es discutir la indemnización por año de servicio. En la dictadura la indemnización por años de servicio era de 5 años, después subió a 11. O sea, los viejos entienden, perdón, la expresión los viejos, una expresión un poquito coloquial para el mundo sindical. Los trabajadores entienden que esa es una conquista. En consecuencia, esta no es una discusión de datos, no es una discusión de porcentajes, es una discusión que tiene también otra valoración. Si no se consideran esas cosas, efectivamente se puede estar incubando una suerte de reproche social que puede transformarse en protesta. Mire, si en este país, si algún Maquiavelo pudiera decir, yo voy a transformar actores que están en el filo del cumplimiento de la ley en protesta social, no es tan difícil hacerlo, si es cuestión de ir a hablar con las 2 barras bravas que hay en Chile y podemos armarlo, pues. Si no estamos hablando de nada que no exista. O sea, en Bajo Llanero las cosas siguen estando igual. Osvaldo Andrade. Es lo que era mi distrito, así que sé de lo que estoy hablando. Entonces, cuidado con esto. Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, exdiputado, expresidente de la Cámara, ministro del Trabajo también en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet. Gracias por este contacto con ADN hoy. Buen día. Gracias por recordarme todo lo que fue. Buen día. Chao. Buen día. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.